jóvenes ilustres, ¿cómo están? Yo soy la maestra Nancy y los saludo desde el bonito pueblo de Tzatlán, Jalisco. Hoy les traigo un video de fracciones. Acompáñenme. Si eres de los que no te gusta trabajar con fracciones, quédate en este video para que veas que es un trabajo muy simple, muy simple. Las fracciones son números que necesitamos en nuestra vida diaria, por lo tanto tenemos que aprender a trabajar con ellos. Son números como cualquier otro, obviamente cumplen con ciertas reglas específicas que aplican solamente para las fracciones, pero no son complicadas. Las fracciones son, se les suelen llamar o están clasificadas dentro de los números racionales, porque son números que son números decimales que se pueden representar como una división de dos números enteros. En el caso de las fracciones comunes son aquellas que expresamos como la división de dos números, suponiendo A y B, donde el número de arriba le vamos a llamar numerador y el de abajo denominador. Las fracciones se clasifican en dos tipos y te lo voy a poner aquí. Tenemos las fracciones propias y las fracciones impropias. Las fracciones propias son aquellas donde B es mayor que A. Pensemos en un ejemplo. B es mayor que A, suponiendo que aquí hay un 6 y acá hay un 5. Por su parte, las fracciones impropias son aquellas donde sucede al revés, donde A es mayor que B. Pensemos en un ejemplo donde A sea mayor que B, cualquiera, 7 tercios. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Bueno, las fracciones propias, cuando hagamos la división, acuérdate que se hace de arriba para abajo, 6 entre 5, vamos a obtener un número decimal que no tiene enteros. Y en el caso de las fracciones impropias, cuando hagamos la división, vamos a obtener un número entero con decimales. Esa es la diferencia. Pero para hacer operaciones con ellas funcionan exactamente igual. Las fracciones impropias se pueden expresar como fracciones mixtas. Las fracciones mixtas son aquellas que tienen la parte entera aquí a un lado grande, le voy a poner por ejemplo P, y la parte fraccionaria aquí a un lado. Ahorita te voy a explicar cómo se hace esa conversión, porque para hacer operaciones, en la mayoría de los casos, las fracciones tienen que estar expresadas como impropias. Si tú tienes operaciones donde están involucradas las operaciones mixtas, lo recomendable sería que la hagas a fracciones impropias para que puedas hacer la operación, sobre todo en las multiplicaciones y las divisiones. Ok, entonces voy a borrar y te explico cómo se convierten las fracciones impropias a mixtas y viceversa. Impropias a mixtas. Si por algo en tu escuela te piden que una vez que obtengas tu resultado, si es de este tipo lo conviertas a mixtas, pues esta sería la forma. Vamos a realizar la división, así una división tradicional, y ya con los números que obtenemos ahí vamos a acomodarlos en la fracción impropia. Ve, tenemos aquí 15, recuerda que el numerador pasaría a ser el dividendo de la división y el denominador es el divisor. Entonces lo tenemos aquí. En todos los casos, incluso obviamente en las fracciones propias. Entonces 15 entre 4. 4 por 3, 12, ¿verdad? Entonces sería 3. Y 12 para 15 me sobran 3. Entonces tenemos que, lo voy a diferenciar con otro color para que no te vayas a confundir, ¿eh? Fíjate, tenemos 3 enteros, o sea, el cociente
serían los enteros. Tenemos entonces 3 enteros. Y me sobraron, ¿te acuerdas que a esto se le llama residuo? Me sobraron 3 que no pude ya dividir entre 4 y que me diera un número entero. Entonces, esa división la dejo indicada. 3/4. Entonces, son 3 enteros y 3/4. ¿Ok? 3 enteros con 3/4 equivale a 15/4. Si tú quieres dividir los 15/4, para que te fijes, 15 entre 4, me da 3.75, que equivale justamente a 3 enteros y 3/4. Ahora vamos a ver lo contrario, de mixtas a impropias. ¿Qué pasa si tengo la fracción mixta y quiero hacer una operación con ella? Entonces, por ejemplo, 5 enteros, 2/3. Lo que vamos a hacer es muy simple. Vamos a multiplicar los enteros por el denominador para saber cuántos tercios en este caso tenemos en 5. 3 por 5, 15. Y al número que me dé, pues le sumo los otros 2 tercios que tengo acá, que serían 17 tercios. Otra vez, vamos a multiplicar el denominador por el entero para saber cuántos tercios hay en ese entero. Y al resultado que me dé, le voy a sumar el numerador de la fracción. Y eso lo voy a acomodar acá con el mismo denominador que tenía la fracción. 3 por 5, 15, más 2, 17 tercios. Y así se convierte de mixtas a impropias. Ahora, de manera muy breve, vamos a ver las reglas que siguen las operaciones básicas con fracciones. Algo que te tienes que memorizar es que en las 4 operaciones básicas, al realizar los procedimientos se realizan multiplicaciones en las 4. Y la multiplicación es la más fácil de todas las operaciones. Entonces, uno de los errores comunes que cometemos es querer sumar, querer dividir al principio del procedimiento, si se trata de suma, si se trata de división, pero no. En todas las operaciones básicas con fracciones se multiplica. Vamos a empezar entonces con la suma y la resta. La suma y la resta de fracciones implica encontrar un común denominador. Eso se puede hacer con 2 métodos, el método de la mariposa o bien utilizando el método tradicional para sumar o restar fracciones, pero el método de la mariposa mejor te lo explico en otro video porque creo yo que tiene una desventaja en cuestión de que nuestros denominadores nos los suele dar muy altos, entonces no siempre es como el mejor, ¿sí? Bien, entonces para suma y resta, por ejemplo, si tenemos 3/5 más 7 décimos, hay varias reglas. Te voy a poner aquí otro, 5 tercios menos 2 tercios, y acá te voy a poner otro, 4, ¿qué te gusta? Quintos más 9 tercios. Ahí está. Aquí tenemos 3 casos diferentes. El primer caso es cuando los denominadores fácilmente se pueden igualar, ¿sí? Que yo puedo fácilmente convertir este denominador a este o viceversa. En este caso, los quintos fácilmente se pueden hacer a décimos. La forma más fácil que yo te recomiendo es convertir esta fracción a décimos multiplicándola por 2 y luego hacer la suma. Entonces, esto sería igual a... ¿cómo convertimos el 5 al 10? Multiplicándolo por 2. Entonces, también su numerador se tendría que multiplicar por 2. Por lo tanto, esta fracción equivale a 3 por 2, 6. 5 por 2, 10. 6 décimos, y ya ese 6 décimos lo podemos sumar fácilmente con el 7 décimos. Aquí entra la otra regla que sería
sumar únicamente los numeradores y los denominadores pasarlos igual si es que son iguales. No los vayas a sumar. Entonces sería 6 más 7, 13 décimos. Lo mismo funciona si fuera resta, únicamente respetamos aquí el punto de restar. Y esa fracción no se puede simplificar porque el 13 es un número primo. Ahora pasamos a la siguiente, que tiene que ver con esto que te dije acá. Si los denominadores son iguales, únicamente realizamos la operación que nos indique con los numeradores, suma o resta, y pasamos al mismo denominador. Entonces sería 5 menos 2, 3. Y pasamos el mismo 3, 3 tercios. Recuerda que siempre tienes que ver si se puede simplificar y sobre todo si tu fracción se puede reducir a un número entero. En este caso, 3 entre 3 da 1. Y acuérdate siempre, lo mismo entre lo mismo da 1. Pasamos a la siguiente. Aquí vamos a utilizar, si tú quieres, el método de la mariposa. Pero bueno, pues la idea, ¿sabes? Le voy a poner otra operación, para que se ponga, otra fracción acá, para que se ponga más interesante. Vamos a ponerle 6. Ahí está. Fíjate, lo que pasa con el método de la mariposa es que tenemos que multiplicar denominadores. 5 por 3, 15. Y si luego quiero sumar, bueno, restar esa fracción con esta, pues implica ese 15 por 6. Entonces ya son números muy grandes. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a encontrar el mínimo común múltiplo de estos tres números. Si rápido se te viene a la cabeza el número, lo pones acá como denominador. Y si no, pues lo calculamos. Si ya viste el video del mínimo común múltiplo, te vas a dar cuenta que es algo muy fácil de hacer. Ponemos aquí el 5, el 3 y el 6. Y los descomponemos en factores primos. ¿Se puede dividir entre 2 el 6? Sí, este se baja, este también, este se divide. Todavía, perdón, entre 3. ¿Todavía se puede usar el 2? No, pero ya se puede usar el 3, entonces dividimos 3 entre 3, 1, 3 entre 3, 1 y el 5 lo bajamos. Y luego se puede dividir entre 5, dividimos el 1, estos ya estaban, y en el punto en que estén los 3 en 1, ese sería el mínimo común múltiplo. 5 por 3, 15 por 2, 30. El número 30 es nuestro común denominador, se le llama. ¿Para qué sirve el común denominador? Para convertir estas tres fracciones a fracciones que tengan el mismo denominador y poder utilizar esto mismo que hicimos acá. Entonces, fíjate, no le voy a poner el 30 así en grande. Te voy a poner las tres fracciones primero separadas. Tú no lo hagas todavía. Aquí había un más y aquí había un menos. Les ponemos el 30. Ya dijimos que las tres fracciones se pueden convertir a 30, ¿ok? Entonces veamos. ¿A cuál número se tuvo que multiplicar el 5 para llegar a 30? Pues es simple, dividimos, ¿verdad? 30 entre 5, 6. Y luego, como digamos el 5 se tuvo que multiplicar por 6 para llegar a 30, entonces estás de acuerdo que el 4 también se tiene que multiplicar por 6. Entonces el procedimiento es este. 30 entre 5 lo tuve que multiplicar por 6. Y entonces ese 4 también se multiplica por 6. 30 entre 5, 6 por 4, 24. Y lo ponemos acá. Eso significa que la fracción 24 treintavos es una fracción equivalente de 4 quintos, pero tiene el denominador que a mí me conviene. Y hacemos lo mismo con el 30. 30 entre 3, 10. Quiere decir que el 3 se tuvo que multiplicar por 10. Por lo tanto, el 9 también se tiene que multiplicar por 10. 30 entre 3, 10. Y 10 por 9, 90. Y lo ponemos acá. Eso significa que 9 tercios, es una fracción equivalente a 90 treintavos. Y a legua se nota que sí es cierto, ¿verdad? Ahora pasamos con el 5 sextos. El 5 sextos, lo mismo. ¿Por cuál número se tuvo que multiplicar el 6 para llegar a ser un 30? Pues si tú quieres lo dividimos. 30 entre 6, 5.
Eso significa que el 5 también se tiene que multiplicar por 5. Entonces sería 30 entre 6, 5. Y 5 por 5, 25. Y lo ponemos acá. Y listo. Ahora las tres fracciones ya comparten un denominador común. Por eso en un principio yo te había puesto acá una línea grande y poniéndole abajo el 30, porque ya los tres son treintavos. Y entonces únicamente me queda hacer las operaciones con el numerador para obtener el resultado acá en 30, pues ya van a ser 30, pues pasamos al mismo denominador. Entonces sería de la siguiente forma: 24 más 90 menos 25, o si se te hace más fácil, 24 menos 25 y luego el 90, ¿no? Porque son números casi iguales. Entonces, déjame poner este menos más arriba, porque aquí había un menos, ¿ok? 24 menos 25 me da menos 1. Y 90 menos 1 son 89. 89. Ahí está. Te puedes preguntar si el 89 se puede dividir entre 3, entre 6 o entre 5, entre 10, que son los divisores de 30. Y pensamos, ¿el 89 se puede dividir entre 3? No se puede, porque sería el 90, ¿no? Y no se ajusta. Y obviamente que si no se puede dividir entre 3, no se puede dividir entre 6. Y desde luego vemos que no se puede dividir entre 5 ni entre 10, así que así quedaría el resultado de la fracción, 89 treintavos. Voy a borrar y te explico rapidito multiplicaciones y divisiones, porque creo que ya se está haciendo muy largo el video. Son las más fáciles, las multiplicaciones y las divisiones, aunque te fijas que las sumas y restas pues no son difíciles, nada más que a veces revolvemos procedimientos. Bien, por ejemplo, 3 quintos por 10 séptimos. Ahí está. Te dije que para todas las operaciones con fracciones, primero se multiplica. Bueno, ojo, estamos hablando de si utilizáramos el método de la mariposa, tengo que aclararlo, porque las otras multiplicamos únicamente si teníamos que convertir las fracciones a fracciones equivalentes. Tengo que hacer esa aclaración porque luego a lo mejor te confundes. En las multiplicaciones son las más fáciles. Para realizar multiplicaciones de fracciones solo se multiplica numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces sería 3 por 10, 30 y 5 por 7, 35. Y por supuesto, siempre pregúntate si esa fracción se puede reducir. Y si te fijas, los dos números son múltiplos de 5. Entonces dividimos entre 5. Entre 5. Y resulta 35 entre 5 da 6. Perdón, 30 entre 5 da 6 y 35 entre 5 da 7. 6 séptimos. Ahora las divisiones. Esta es multiplicación. Y división. Ahora las divisiones. Pensemos en 3 séptimos entre 5 sextos. Las divisiones también son muy sencillas, solamente multiplicamos cruzado y el resultado también lo ponemos cruzado, ¿ok? No vayas a cometer el error de multiplicar este por este y ponerlo acá arriba, no. Multiplicamos cruzado, pero también lo ponemos cruzado, como en zigzag. Multiplicamos cruzado y lo ponemos en zigzag, así cruzado también. Entonces, esto sería igual a 3 por 6, 18. Y 7 por 5, 35. Si te fijas, el 35 solo se puede dividir entre 35, 7, 5 y 1. Y el 18 se puede dividir entre 2, entre 3, entre 6, pero no se puede dividir entre 7 y entre 5. Así que así dejamos la fracción. Es importante que sepas ubicar cuando las fracciones están como fracción de fracciones, porque luego es muy común obtener en nuestros resultados algo como, lo voy a borrar, ya lo apuntaste, si no le regresas al video. Algo como esto, mira, 3 quintos entre 5, bueno, 5
entre 2 séptimos. Algo así, ¿no? Es esto entre esto. Tú puedes separar la fracción y decir esto, simbolito de dividir, entre esto, ¿sí? Pero también tienes que acostumbrarte a utilizar así las fracciones. Aquí vamos a utilizar lo que se llama el método de la tortilla. Si llegaste hasta este punto del video, te voy a poner una participación extra, ¿ok? Allá me dices en la clase, maestra, aquí está lo del método de la tortilla. El método de la tortilla o el método del taco es imaginar que todo esto es un taco, ¿sí? Acá en México pues son muy comunes los tacos. Y pensemos como si esto se dobla, ¿no? Se dobla como un taco. Y vamos a imaginar que aquí había... ¿Con qué te gustan los tacos? Con guacamole, ¿no? Aquí estaba lleno de guacamole, entonces... A ver, no, espérame, aquí todavía no. Si aquí estaba lleno de guacamole, al momento de doblarse, pues acá se va a llenar de guacamole, ¿no? Entonces, este se junta con este, se multiplican, y este se multiplica con este. Se resume de la siguiente manera. Lo del guacamole no es porque tengo hambre, ¿no? Pero no olvídate. Esto se dice de la siguiente manera, la regla de la tortilla, la regla del taco. Extremos por extremos y medios por medios. Extremos por extremos se ponen en el numerador, perdón. 7 por 3, 21. Y 5 por 2, 10. Y ese sería el resultado de la división. Si tú quieres verlo como 3 quintos entre 2 séptimos, 7 por 3, 21 y 5 por 2, 10. Y da lo mismo, es lo mismo. Nada más que te lo digo porque cuando lleguemos a otros procedimientos, como procedimientos algebraicos y todo, donde se tenga que usar esto, generalmente obtenemos la fracción así. Y tienes que acostumbrarte a que es una división de fracciones, no pasa nada. Esto ha sido todo por el video de hoy, espero que te haya gustado y te haya servido. No se te olvide suscribirte al canal si es que todavía no lo haces, comparte y da like.